Buenos días a todos, buenos días. Dios es bueno siempre, que el bien y la misericordia del Señor nos siguen, nos alcanzan todos los días de nuestra vida. Estos días, estas semanas hemos estado hablando del tema de el fundamento de los creyentes y hemos estado viendo diferentes cosas que componen este fundamento para la vida de los creyentes. Ah, Me ha llamado muchísimo la atención algunos pastores y algunas personas viendo los videos y los comentarios. Ah, ha sido muy interesante la respuesta, ¿sí? Entre algunos de los comentarios que he escuchado, que me han enviado algunos, es, no crees vos, ¿verdad? No, me dice, no crees vos que estás como muy allá, como muy al extremo. Um, y mi respuesta sigue siendo la misma de hace muchísimos años. Um, Cuando nosotros hablamos del Evangelio, nosotros somos completamente extremos, ¿sí? Voy a decirlo así, somos completamente extremos, no, porque aquí no hay término medio, ¿sí? Aquí no podemos jugar con eso, de que, bueno, es que podemos acomodarnos aquí para alguien y acomodarnos aquí para el otro, no se puede, ¿sí? Eh, Todo lo que está escrito ha sido escrito con, con firmeza. Lo que salió de la boca de Dios es firme, ¿sí? No hay manera de que sea ambiguo, ¿sí? Lo que ha sido ambiguo por años es la interpretación privada de cada persona, ¿sí? Cada persona ha interpretado las cosas como quiera, pero en realidad dice las escrituras que ninguna interpretación, o sea, ninguna de las escrituras, ninguna de las cosas escritas son de interpretación privada, ¿sí? O sea, yo no puedo tomar algo de las escrituras y decir, bueno, a mí me parece esto, y le quito o le agrego las cosas que yo considero, ¿sí? Voy a poner un ejemplo para que ustedes vean eh, eh, la, la, la trascendencia de todo lo que hemos venido hablando. Estuvimos en una iglesia en Nicaragua, eh, donde la persona encargada de ministrar en la iglesia era una pastora. Eh, un pastor quiso de alguna manera ocupar el lugar, ¿sí? De esa pastora en esa iglesia. Entonces comenzó a correr la voz dentro, escuchen, esto es interesante, comenzó a correr la voz dentro de los miembros de la iglesia diciendo de que Dios cuando eligió, dice, cuando eligió personas para dirigir la iglesia, puso pastores, no pastoras. Vea esto, que es muy importante. Entonces, él dice, las mujeres no tienen por qué estar dirigiendo a la iglesia, porque son pastoras, y la Biblia no habla de pastoras, sino de pastores, en términos masculinos. Vean ustedes cómo él interpreta eso. Entonces yo lo llamé a él y la llamé a ella y le dije, ok, voy a hacer una aclaración con este asunto. Dice la Biblia, en Cristo Jesús ya no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío y griego o gentil, ¿verdad? En Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, usted no puede juzgar entre hombre y mujer, porque ya no hay esa diferencia entre hombre y mujer en Cristo. Y eso es poderoso, ¿sí? Y eso es poderosísimo. Por lo tanto, por eso es que las escrituras no vienen con una interpretación, no vienen con ese acceso para que cada uno interprete lo que quiere interpretar, como lo quiere interpretar. Entonces, por eso es que en ese sentido somos sumamente, digamos, estrictos con estas cuestiones y extremistas. Yo no considero que la Biblia o que lo que está escrito en las escrituras, ¿verdad?
tengan esa posibilidad de ser ambiguos y que cada uno puede interpretarlo como quiera. No, no se puede, ¿sí? O sea, no se puede. Cuando hablamos acerca de la iglesia, dice las escrituras que hay una sola iglesia, un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, como vimos la semana pasada. Cuando hablamos de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿quiénes los llamó? Ahí dice que específicamente quién los llamó. No pueden ser llamados por nadie más. No pueden ser, voy a ungirte como pastor, porque a mí me parece que vos sos pastor. O voy a ungirte como apóstol, porque a mí me parece que vos tenés un llamado apostólico. No, no, no. El que da el llamado es Cristo. Quien los designó, los ungió para esa función es Cristo Jesús. Nadie más. No puede haber alguien por aparte, ¿sí? Que digas que yo lo interpreto de esta manera. No, 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 no se puede. No, 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 no podemos hacer las cosas de esa manera, ¿sí? O pastores que cuando vimos acerca de la cabeza, que es Cristo, ellos dicen, sí, Cristo es la cabeza de toda la iglesia, pero yo soy la cabeza de este ministerio. No, no es así como funciona, ¿sí? No se puede interpretar de ninguna otra manera. Y entonces, hoy entramos en el tema de la verdad como fundamento, ¿sí? Como fundamento del creyente, la verdad acerca de la palabra de Dios. Yo quiero que vayan conmigo en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y ahí vamos a comenzar. Bienvenidos todos, bienvenidos Pastor Alfonso, de allá de Ecuador. Amén. Seguimos orando por Ecuador y seguimos orando por Bolivia y por Chile y por todos los demás países que están, Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Seguimos orando por todos nuestros países latinoamericanos. Así que seguimos orando por todos. Así que Hebreos capítulo 4, versículo 12. Estamos hablando acerca de la verdad de la palabra de Dios. Y esto es lo que dice Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios, y quiero que subrayen esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok, vamos a ver. Y eso es algo muy importante que todos creo que debemos de manejar y tener claro en esta mañana. Y ese es el intento, ¿sí? Lo que pretendemos en estas reuniones, es despertar su espíritu, ¿sí? Despertarlos para la investigación, despertarlos para que ustedes escudriñen y encuentren, ¿sí? Para que ustedes puedan crecer, ¿sí? Y todos nosotros podemos seguir creciendo en este conocimiento del Señor. Ahora, esto es algo poderoso. Hace algunos, y quiero dejar claro algo desde el principio, ¿ok? Por cualquier malinterpretación de alguna cosa que yo vaya a decir más adelante, ¿verdad? Ok, eso es así. Yo he leído la Biblia más de 20 veces completa, ¿sí? Completa, desde Génesis hasta Apocalipsis completa. Más de 20 veces. He leído el Nuevo Testamento muchísimas veces más. Así que creemos en lo que está escrito en la Biblia, ¿ok? Firmemente. No hay ninguna posibilidad de enredos ni nada de eso. Sí creemos firmemente lo que está escrito en la Biblia, ¿sí? Ahora, hay una gran discusión, ¿sí? Entre muchos pastores y creyentes, y especialmente en este tiempo. La discusión es que si la Biblia es la palabra de Dios o si la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Ok? Hay una gran discusión entre todo eso. Muchos de mis amigos pastores me han dicho, Douglas, es que no puedes hablar de esa manera. Tienes que decir
que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, tienes que decir eso contundentemente, porque si no la gente va a creer otra cosa. Entonces, había una gran discusión de eso, ¿verdad? Entonces, um, entonces yo hice esta observación, ¿verdad? Ok, ¿cuántos de ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Ok, entonces muchos se levantaron la mano. Ok. La pregunta mía siguiente es ¿todo lo que está escrito en la Biblia lo dijo Dios, sí o no? No. ¿Ok? Entonces aquí es donde entra la confusión para muchas personas. Si nosotros decimos que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, entonces todo lo que está escrito ahí debería haberlo dicho Dios, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces aquí es donde entra la discusión. Y yo trato de realmente mantener una posición, eh, voy a decirlo así. Yo dije al principio que ese es extremo, ¿sí? Es extremo. Pero en este momento, con esto que estoy diciendo, voy a buscar una posición central, ¿sí? Cuando digo central, es central y fundamental. O sea, no es ni aquí ni allá. O sea, es central. Ok. Um, no todo lo que está escrito en la Biblia lo dijo Dios. ¿Ok? Y les voy a decir por qué llego a esta conclusión. Porque hay muchas de las cosas que están escritas allá, ahí en la Biblia, en su Biblia, que lo dijeron hombres eh, eh, que en algún momento tenían su frustración. Por ejemplo, el rey David. El rey David escribió salmos lindísimos, pero también escribió unos salmos que eran completamente de su hígado, ¿sí? Eh, estaba enojado, estaba frustrado en ciertos momentos, ¿sí? Y él escribió cosas y no las habló Dios, sino que las sacó él de su frustración, ¿ok? Pero bueno, quedaron escritas. Ahora, um, antes de avanzar un poco, me llamó la atención porque una de las cosas que pasó también en las escrituras, todo lo que está escrito, ¿verdad? En la Biblia, ¿se acuerdan de Job? ¿Sí? Job pasó por una situación bastante difícil. Algunos de sus amigos llegaron a hablar con Job, ¿ok? Finalmente, Dios habla con Job, hace un trabajo en la vida de Job y le dijo Dios a Job, escucha, le dice Job, todo lo que tus amigos te han dicho son puras tonterías. Usé una palabra suave para lo que Dios le dijo. O sea, son puras estupideces lo que tus amigos te han dicho, porque los amigos habían comenzado a decir cosas que tal vez eso te pasa por haber hecho esto, te pasa por haber hecho aquello, te pasa por estar en esto, te pasa por estar acá. Y Job estaba confundido. Entonces Dios llega a Job, directamente Dios, y le dice, todo lo que tus amigos te han dicho son puras tonterías. Ahora, vamos a aclarar algo. Lo que está escrito quedó escrito para testimonio nuestro. ¿Sí? De que algunas personas, escuchen esto, y esto es poderosísimo. Algunas personas creen estar hablando de parte de Dios y lo único que hablan es puras tonterías. Y esto es algo que nosotros debemos de mantener siempre firme en nuestro corazón. Que estar seguros que lo que las personas están diciéndonos es la verdad y no tonterías. Yo no sé ustedes, pastores, yo no sé la vida que han llevado ustedes con otros ministros y todo, pero yo me he sentado en algunas congregaciones y he escuchado algunas cosas bien tontas, ¿sí? Bien tontas.
Y a veces las personas creen, ¿sí? Las personas creen todo lo que se dice cuando alguien abre una Biblia. Alguien tomó una Biblia y la abre y no habla nada de la Biblia, pero con haber abierto la Biblia, creen todo lo que él dice. A mí me gustan las escrituras cuando yo leo, por ejemplo, los hermanos de Berea, ¿sí? Los hermanos, cuando Pablo, el apóstol Pablo, llegó con el mensaje del evangelio, ¿sabe qué le dijeron ellos? Ok, vamos a revisar primero, a ver si está de acuerdo a las escrituras. ¿Sí? No eran personas cualquiera, hermanos. No eran esos hermanitos que llegaban a cumplir con su horario al culto y a escuchar un mensaje. No, no, no. Eran bien estrictos con el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Con el estudio de las escrituras. Y ellos eran así. No eran personas que solo llegaban ahí y escuchaban todo lo que se decía y la interpretación privada de esa persona y con eso estaban contentos. No, 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 no. No, en absoluto. En absoluto. Eran personas que sí estaban metidos en en escudriñar las escrituras y que la verdad saliera a luz, ¿sí? Y que la verdad era la que se hablara. No cualquier cosa, sino la verdad. Así que lo único que quiero establecer esta mañana es de que ¿qué es cuando hablamos de las escrituras? ¿Sí? ¿Cuál es la función de las escrituras? Cuando todo lo escrito que está ahí, ¿qué es la función? ¿Qué pretendía Dios con que las cosas fueron escritas y establecidas? O sea, ¿qué era lo que había en su corazón? ¿Sí? Cuando vemos lo que está escrito, ¿sí? Cuando se hace referencia a las escrituras. Ok, vamos desde el principio. Porque lo que tenemos de escritura es todo lo que tenemos en este libro, ¿ok? O sea, pero desde el principio, um, lo único que tenían los judíos era lo que Moisés había escrito, ¿verdad? La Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, las historias de los reyes, las crónicas, los salmos, Eclesiastés y algunos otros libros poéticos y todo, como se llame. Más adelante luego tuvieron todos los escritos de los profetas, ¿sí? A eso, hasta ese punto era a lo que se refería como escrituras. Hasta ese momento, toda la referencia que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento con referencia a las escrituras, se referían a esas escrituras. ¿Sí? No estaban no se referían a los escritos del apóstol Pablo, ni a Juan, ni a Lucas, ni a Marcos, ni Mateo, ni Santiago, nada, nada. Todavía no se incluían esos. Hasta después se incluyó en un libro como tenemos hoy, como la Biblia. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que tenían que hacer los creyentes, los primeros creyentes en aquel tiempo, era revisar, era escudriñar las escrituras, porque en las escrituras es donde estaba oculto, recuerden, estaba oculto todo lo que debía manifestarse en este tiempo. ¿Sí? Todo lo que estaba oculto, toda la verdad oculta estaba ahí en los escritos de los profetas y de Moisés y del tabernáculo y todas esas cuestiones, todo eso estaba oculto, toda la verdad de lo que vivimos ahora en Cristo Jesús, toda la obra maravillosa de Cristo Jesús, de redención de la humanidad, del sacrificio de Cristo, del estar unidos a Cristo, el de pertenecer ahora al cuerpo de Cristo, el de estar ahora hechos uno solo con Cristo Jesús. Eso es algo que estaba oculto ahí.
Y el apóstol Pablo entonces habla que entonces eso ya, por la gracia de Dios, ha sido revelado ahora a los apóstoles y profetas y pastores y evangelistas. En ese tiempo en los que fue revelado todo eso, ahora ya no hay nada que nos está haciendo oculto ahora. Todo nos ha sido revelado. Todo lo que necesitamos saber acerca de la redención, acerca de toda la creación, de todo ya ha sido revelado en Cristo Jesús. Ahora, esto es algo importante que nosotros debemos de ir entendiendo, ¿sí? Con respecto a la palabra de Dios. Hay una diferencia entre las escrituras y la palabra de Dios, ¿sí? Por eso comencé leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque hace referencia a la palabra de Dios. Hay momentos en las escrituras, en la Biblia, cuando usted va a leer la Biblia, usted va a encontrar que hay momentos en los que se hace referencia a las escrituras. Y hay momentos en los que usted va a ver que se habla de la palabra de Dios. Cuando se hace mención de la palabra de Dios, está hablando de lo que sale de la boca de Dios directamente. ¿Sí? De lo que Dios dice. Y ahora, esto es importantísimo. Hay cosas y esto es algo poderoso. La palabra de Dios es tan poderosa que creó, oiga, la palabra que salió de la boca de Dios creó todo lo que vemos ahora. Toda la creación salió de lo que dijo Dios. Salió de la boca de Dios. Y eso que sale de la boca de Dios es lo que Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice. Que toda la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, vamos, esto es sabiduría de lo alto para personas que han crecido, ¿sí? Esto es sabiduría. La palabra de Dios nunca fue la intención de Dios de que la palabra quedara solamente grabada en piedras o quedara escrito en papel. La intención de Dios es de que su palabra no vuelva vacía, sino que su palabra cumple el propósito por la que salió de la boca de Dios. Así que la intención de Dios es que su palabra sea siempre viva y no letra muerta. ¿Sí? La intención de Dios es de que esta palabra fuera algo vista en acción por todos los hombres. Por eso es que podemos ir al libro de Juan capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquí hace referencia a algo específico, es la palabra. En el principio la palabra existió, la palabra que acciona. Esta palabra, este verbo de Dios, haciendo referencia de Cristo, se refiere a acción, a existencia, al estado y condición de algo. Eso es poderoso. No habla acerca de algo impreso. ¿Sí? No está hablando de que es algo que se imprimió en un papel o en un
una piedra o algo. ¿Cómo se hizo con los mandamientos en las piedras cuando Moisés escribió los 10 mandamientos en las piedras? El verbo Cristo nunca iba a parecerse jamás a las piedras de Moisés. Jamás iban a parecerse a eso. Nunca fue la intención de Dios de que pareciera eso. Nunca. La intención de Dios se ve manifestado en la vida de Cristo Jesús. Por eso es de que cuando hablamos de las escrituras ahora y hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de esa palabra viva en nosotros y manifestado a través de nosotros, para que el mundo pueda verlo. Esa era la intención de Dios con respecto a su palabra desde el principio. Y eso es poderoso, porque recuerden, todo se establece en Cristo, desde Cristo, la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que todo tenía que ver en Cristo Jesús. Cristo es la manifestación de la palabra viva de Dios en acción. Aleluya. Y la intención de Dios es, y escuchen, la intención de Dios es de que en usted y en mí esa palabra se haga viva. Aleluya. Que no sea algo solamente que tenemos en nuestras casas. ¿Saben cuántas personas tienen en sus casas una Biblia? Y esa Biblia no hace nada para ellos. La Biblia por sí solo, el libro, tener un libro por sí solo, no va a hacer nada en la vida de las personas. Hace unos años, cuando viajaba por Nicaragua, me topaba con algunos pastores que no salían de su casa si no tenían una Biblia bajo el brazo. ¿Sí? Siempre era, yo tengo que tener una Biblia bajo el brazo. Y siempre andaban con una Biblia bajo el brazo. Hay personas que tienen una Biblia abierta en su casa, en el Salmo 91, para aquello de espantar a los espíritus malos, espantar la pobreza y hacer cosas como esas. No, la Biblia nunca fue, la intención de Dios con su palabra nunca fue tener de ser algo para un amuleto de la buena suerte. ¿Sí? Es más, yo me acuerdo de hermanos que castigaban a sus hijos mandándolos a leer la Biblia. Se portaron mal, vaya a leer la Biblia. Bueno, una vez me mandaron a leer la Biblia a mí. Y esto es algo poderoso, una obra del Espíritu Santo. Yo estaba enojadísimo, yo me enojaba rápido por todo. Era un muchacho que se enojaba rápido por todo. Y mi mamá me mandó, bueno, ahí está mi mamá. Y ella sabe de eso. Y me mandaron a leer la Biblia. Y yo cogí la Biblia y enojado la abrí. Y la abrí en Eclesiastés. Yo ni sabía que existía Eclesiastés, pero lo abrí. Y el versículo que me apareció ahí, ¿saben cuál versículo fue? No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y escuchen, y conste, estoy diciendo, la Biblia no debe usarse como castigo, ¿sí? La lectura de la Biblia, de las Escrituras, no deben ser usados como castigo, pero en ese momento Dios usó eso por el Espíritu Santo para hablarme. Desde ese día, usted puede preguntarle a mi familia, desde ese día, cuesta, ¿sí? Mire, cuesta que yo me enoje con alguien, porque aprendí que el enojo reposa en el seno de los necios. Enojarse es una necedad. Así que es algo poderoso. La Biblia, las escrituras, lo que tenemos hoy día, nunca tuvo la intención de convertirse en un amuleto o un castigo para las personas. ¿Sí? Nunca. Siempre fue con la intención de que
la palabra de Dios fuera viva en nosotros y que esa vida que está en nosotros se manifieste al mundo. Escuchen, Jesús dijo esto acerca de sus palabras. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado a ustedes son espíritu y son vida. Él nunca habló de que escriban todo lo que yo hago, lo que yo digo. La gente tenía la costumbre de hacer eso. Pero Jesús quería que los discípulos supieran que las palabras que él estaba hablándoles a ellos no eran palabras muertas, que iban a quedar impresas en un papel nada más, sino que era vida, era algo vivo en ellos y que ellos, ¿sí? Ellos iban a manifestar esa vida que les hablaba a ellos, iba a cambiarlos, transformarlos en unas nuevas criaturas. Poderoso. Y no solo eso, sino que esa transformación de vida iba a manifestarse al mundo. Eso es maravilloso. Eso es poderoso, hermanos. Eso es maravilloso. Cuando leemos las escrituras y ahora tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hay una gran verdad para todos nosotros. Y es de que esta palabra que leemos se vuelva real en nosotros. Cristo Jesús, el Verbo de Dios. Y ahora nosotros somos, quiero leérselos, quiero que vayamos a leer en el libro de 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 al 4. Segunda de Corintios. ¿Qué es la intención? Dios santo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2 y 4. Segunda Corintios, capítulo 3. Y dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrito, escuchen, escrito no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aleluya. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Poderoso, poderoso. Y si vamos a los escritos antiguos, en el libro de Isaías, ¿sabe cuál es lo que profetizaban los profetas? El profeta Isaías es lo que profetizó y dice, y Dios dice que en este postrer tiempo, en el postrer tiempo, en el tiempo en que estamos viviendo, en el postrer tiempo, Él iba a escribir sus mandamientos, iba a escribir su palabra en nuestros corazones. Aleluya. Aleluya. La intención de Dios es de que su palabra, la palabra escrita, sea escrito en nuestros corazones. Y no quede solamente en papel. Hace unos años, cuando estuvimos con el pastor T.L. Osborne, él nos contó una historia muy interesante cuando él fue enviado como misionero a África. Él llega a África o la India, no me acuerdo cuál de los dos, creo que la India o la África, no me acuerdo. Él llega y él comienza a evangelizar a las personas. Y lo que le enseñaron, él era recién graduado del Instituto Bíblico.
Así que él estaba finito con los versículos de la Biblia, estaba finito con el uso de la Biblia. Entonces él comenzó a usar la Biblia, ¿sí? Sacó su librito y comenzó a hablar a las personas. En uno de sus momentos de evangelización se topó con una señora que estaba muy enferma de cáncer, muy enferma, y tenía llagas por todos lados. Y él comenzó a hablarle a la señora acerca de la Biblia. La señora, él cuenta que la señora saca de un lado de su sillón, saca otro librito negro. Y le dice, yo también tengo otro. Y entonces él trató de decirle, no, ese librito suyo no es bueno. Era el Corán. Y entonces él decía, el mío sí. Y la señora le decía, no, tu libro negro no es bueno, el mío sí. Y él dice que comenzó esa discusión de cuál de los dos libritos era el mejor. Así que se fue frustrado porque él encontró que en un libro se decía una cosa, en el otro libro en el que él tenía decía otra cosa. Y las personas creen lo que estaba escrito ahí. Y él se fue frustrado de regreso a Estados Unidos porque todos ahí en ese lugar les sacaban el otro librito que ellos tenían y él sacaba su librito y él decía, ¿cómo funciona esta cosa? Entonces él nos dijo esto. Les hago una pregunta hoy día. ¿Cuál librito sacaban los primeros discípulos de Jesús para predicar? Yo les pregunto a ustedes lo mismo hoy. ¿Cuál librito usaban los primeros discípulos, los primeros apóstoles para predicar el evangelio? ¿Saben? Ninguno. ¿Saben? Ellos mismos eran epístolas vivientes. Ellos mismos eran cartas abiertas. Sí, el mensaje eran ellos. Aleluya. Aleluya. Poderoso. Poderoso. Y así que él dice que se regresó a Estados Unidos todo frustrado. Y él decía, es que todo esto que me enseñaron no sirve de nada. Y se topó con una señora y le dijo a esta señora, él le contó la historia, entonces la señora le dice, es que lo que tú necesitas es conocer a Cristo Jesús. Y él decía, pero si yo soy cristiano. Ella decía, sí, pero no conoces a Cristo Jesús. Así que él, todo frustrado, fue y fue a una conferencia pastoral. En esa conferencia comenzaron a hablar de Cristo, del Cristo vivo, no del Cristo que está escrito aquí, sino del Cristo vivo, el Cristo resucitado, no del Cristo que solamente está escrito en tinta, sino el Cristo resucitado verdadero que mora, vive en nosotros ahora poderosamente. Aleluya. De ese Cristo le hablaron. ¿Y sabe qué? Él tuvo un renacer, un renacer en ese momento. Luego de ese renacer, él volvió a África. Y él dice, ya no llegué con mi librito negro. Ya no llegué con mi librito negro. Llegué con la palabra, escuchen, llegué con la palabra viva en mí. Llegué con la palabra viva dentro de mí. Y yo le dije a la señora, mire, mi Dios es un Dios que vive. Mi Dios es un Dios que se hizo hombre, vino a la tierra con forma de hombre, sufrió y murió en la cruz del Calvario por mis pecados y por sus pecados. Un Dios que nos ama incondicionalmente. Ese Dios que se hizo hombre en la forma de Cristo Jesús fue a la cruz, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está sentado, fue levantado y está sentado a la diestra de Dios y está ahora morando dentro de mí. Y me ha cambiado mi vida y puede cambiar su vida. Ha sanado mi cuerpo y puede sanar también tu cuerpo. Y la señora le dice, si tu Dios me sana a mí, voy a creer en tu Dios.
Aleluya. Ya no era una lucha de dos libros, el libro negro de ella y el libro negro de él. Y él lo llamaba libro, la señora lo llamaba el libro negro por la pasta, ¿sí? Siempre es la pasta negra, ¿verdad? Muy elegante y todo, pero ella también tenía uno de pasta negra y así que era una lucha entre libros, pero ya no, sino de un libro, letra, tinta. Ella tenía eso, pero ya él no, ya él tenía la vida en él. Ya él tenía la verdad en él. Ya las palabras de Dios ya eran vida en él, ya eran carne, se habían convertido en él ahora. Y así que ella le dijo, si tu Dios me sana, yo voy a creer en tu Dios. Y así que él le dijo, en el nombre de Jesús, el que está vivo dentro de mí, te declaro sana. Y esa mujer, dice él, que regresó un día, al día siguiente, cuando él regresó, la mujer estaba completamente sana, caminando. Ella no podía caminar, pero después de eso comenzó a caminar y a andar por ahí. ¿Y sabe lo que ella comenzó a decir? ¿Usted cree que ella comenzó a decir, mire, el Dios de tu libro me sanó? ¿Sabe qué? No, dice, el Dios que mora en ti, el Dios vivo me sanó y yo creo en ese Dios ahora. Y ahora la predicación de ella era acerca del Dios vivo. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que usted no puede usar lo que está escrito para hablar con las personas. Lo que está escrito para nuestro testimonio de lo que Jesús dijo y lo que Dios dijo a través de los profetas era verdad y que todo lo que está escrito ahí se cumple. Se ha cumplido y se seguirá cumpliendo todo lo que está escrito aquí. Pero nosotros necesitamos la palabra viva en nosotros. Esa es fue la intención de Dios desde el principio, que la palabra de Dios fuera viva en nosotros. Y yo pudiera y pasar horas hablando de la estructura de la Biblia, de quién la escribió y cuándo fue que la escribió en qué época se escribió y para quién fue escrito y toda esa cuestión. Yo pudiera pasar horas haciendo eso. Y no es que lo ignore. O sea, yo lo sé. Fui a la escuela bíblica y aprendí todo eso. Pero hermanos, saber eso, no hizo ninguna diferencia en mi vida. ¿Sabe lo que hizo la diferencia en mi vida? El conocimiento de la verdad. Dice las escrituras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted solo lee eso que está ahí, el solo hecho de leerlo no va a traerle libertad a usted. El conocer la verdad no es leer acerca de la verdad. La verdad, el conocimiento de la verdad viene por obra del Espíritu Santo en nosotros. Él es nuestra guía, Él es nuestro maestro, Él es quien nos enseña todas las cosas. Y yo escucho muchas veces personas predicando, ¿sí? Cosas, sí, yo sé que están en la Biblia, hermanos. Por eso les decía, hay una diferencia entre todo lo que está en la Biblia, todo lo que se escribió y la palabra de Dios. La inspiración de Dios. Porque los profetas y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y sigo insistiendo en hablar, ¿sí? En el hablar. No solamente lo que se escribió, sino en el hablar. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero no todas las personas que hablaron en la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Como les repetí, como les hablé acerca de los amigos de Job.
Ellos no sabían nada de lo que hablaban. Eso eran puras boberías. Y a veces usted va a encontrar algunos. Yo no me acuerdo si es en un salmo o es en Proverbios. Una oración que hacen muchos cristianos. Y lo hacen como que Dios dijo que hay que hacer esta oración así. Y hay una oración que es, Dios mío, no me des ni mucho para que me olvide de ti, ¿verdad? Proverbios, sí, creo que está en Proverbios. Sí, entonces, y no me des mucho porque pues me olvido, o no me des poco, entonces te voy a maldecir. Y la gente hace esa oración y predican acerca de eso. Disculpen, está escrito en la Biblia, cierto, pero no lo dijo Dios. Ja. Está escrito ahí, pero mi Dios no dijo eso. Mi Dios quiere que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente para que abundemos para toda buena obra. Tú no puedes decir esa oración a Dios, diciéndole a Dios, no me des mucho, porque entonces me voy a despiar, Dios. Ay, y no me des tampoco poquito, porque entonces te voy a maldecir, me voy a enojar. No, no, no podemos decir eso. No, 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 no. Dejen de predicar esas cosas. Sí, sí, no, no, no. Y de repente entonces sacamos un montón de cosas ahí y entonces ahora queremos, escuchen, y esto es algo interesante, es algo poderoso. Cuando leemos estas escrituras en Apocalipsis que dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes, aquí es donde se equivocan muchos pastores, porque van a lo que está escrito, ¿sí? Van a lo que está escrito acerca de los reyes de Israel. Perdón, está en la Biblia las acciones de muchos de los reyes de Israel, pero nunca fue el ejemplo de nosotros como reyes y sacerdotes ahora en Cristo Jesús. Ninguno de esos reyes es el ejemplo para nosotros. Y muchos pastores están usando el ejemplo de esos reyes para manifestar ese tipo de vida. Una vida de abuso hacia los creyentes. Una vida donde yo soy el rey y los miembros de la congregación son mis súbditos. No, señores, no, señores, no, señores. Somos reyes y sacerdotes y todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos reyes y sacerdotes. Los que están en el púlpito y los que están sentados también escuchando las enseñanzas, la predicación, también son reyes y sacerdotes y deben ser tratados como reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. No permitan que personas llamadas al ministerio, apóstoles, profetas, lo que sea, vayan al Antiguo Testamento y vean el ejemplo de los reyes malvados de Israel y quieran vivir de esa manera con usted. Que usted tenga que traerle todos los dineros a él. Que usted tiene que traerle, tratarlo como una persona súper especial. Que usted tiene que cargarle su Biblia, cargarle su laptop, cargarle su maletín, ser su chofer, celebrarle sus cumpleaños y sus fiestas, solo porque él dice que él es rey. Esos son malos ejemplos y están escritos ahí como ejemplo. Si ustedes van también a las escrituras, van a ver cómo Dios estaba enojado con ese tipo de reyes. Porque nunca fue la intención de Dios de que esos reyes fueran de esa manera. Nunca. Sino que ellos fueran ejemplo a los creyentes. Ejemplo para todos. Ejemplo de siervos. Ejemplo de buenos ministros de Dios. Y no estoy diciendo que hay algo de malo en que usted quiera servir a su hermano. Cuando viene un hermano, de afuera o de donde sea, de aquí, del país, yo lo trato como rey, porque es un rey. No sé si me explico. Él es un rey, pero también es dignidad mía ser tratado como rey.
somos reyes ministrando a otros reyes. Vamos. Si usted ve en el mundo dignatarios, o sea, dignatarios que llegan de un país a otro de visita, ¿cómo se les trata? Se les trata con dignidad. Trate a sus hermanos con dignidad. Por eso en las escrituras cuando Jesús dice, es que ustedes tienen todo torcido, todo al revés. Porque cuando llega una persona bien vestida y adinerada, ustedes vienen y lo sientan en los primeros lugares. Pero sienta a alguien pobre, mal vestido, lo ponen atrás. No, 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 dice Jesús, no, 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 no. Traten a todos sus hermanos como iguales. ¿Sí? Y esa es la verdad acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios que salió de su boca tiene la intención de no volver vacía, de cumplir el propósito por la que fue enviada. Y el propósito por el que la palabra de Dios fue enviada es para que usted y yo fuéramos hechos conforme a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Para que nosotros entendiéramos que somos uno con Él ahora. Para que pudiéramos nosotros vivir la vida de Dios aquí en la tierra, manifestada a todos los hombres. Esa es la intención de la palabra de Dios. No es de que usted la tenga ahí pegada en la pared de su casa. No es de que usted no salga de su casa sin tenerla debajo de sus brazos. Mire, y quiero terminar con esto, porque es algo muy serio, hermanos. Y yo creo que la próxima semana vamos a todavía tocar un poco más de este tema. Pero quiero terminar con esto. Ha llegado a tal punto, hermanos, el negocio de las Biblias. Miren, ¿saben ustedes que es el libro más vendido del mundo? Es el libro más vendido del mundo. Yo me hago una pregunta, si es el libro más vendido del mundo, ¿por qué el mundo no ha cambiado? En cada hogar del mundo hay una Biblia. Pregunto, ¿y por qué la gente no ha cambiado? Las personas las usan de todo tipo de personas. Es más, vaya usted a un centro de restauración de drogadictos o de alcohólicos. Les meten la Biblia para que se la memoricen. Pregunto, ¿las letras memorizadas en ellos los ha cambiado? La gran mayoría no. Yo le pregunté a varios de los encargados de centros de restauración, ¿saben cuántas de esas personas, del 100% de personas que entran ahí, saben cuánto es el porcentaje de restauración, de vidas restauradas? Un 15 a 20% nada más. ¿Qué les parece? Y de seguro, todos se han aprendido versículos de la Biblia, se los saben de memoria. Salen a las calles a pedir usando versículos bíblicos. Los ve usted tirados en las calles, borrachos, drogados y todo, y se saben los versículos de la Biblia. Los he oído discutir en la calle con otros, Biblia. Los borrachitos se levantan y hay un predicador ahí y comienzan a discutir la Biblia. El borrachito con el predicador. Es interesante. El borrachito y el predicador están ahí discutiendo la Biblia. ¡Qué tremendo! Mire, la Biblia se ha convertido en un gran negocio para muchas personas. Y yo me hago la pregunta que hizo este mismo hermano T.L. Osborne a nosotros. ¿Qué Biblia usaban los primeros creyentes para evangelizar? ¿Cómo evangelizaban? ¿Cómo la gente creían? Ahora tenemos Biblias en internet, Biblias en celulares, Biblias en tablets, en laptops, Biblias que se leen solitas. Digo, tenemos de todo. Y el mundo está más patas arriba que nunca. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque aunque tengan todas las Biblias, pueden tener todas las Biblias habidas y por haber, pero si la palabra de Dios no hace algo en sus vidas, no sirve de nada.
No sirve de nada todas las Biblias que tengan. La palabra de Dios es la que hace la obra transformadora en las vidas de las personas. Es la verdad la que cambia a las personas. Es la verdad la que libera a las personas de su esclavitud. Y se ha hecho un negocio de Biblias. De tal manera, hace un tiempo atrás, no sé si a ustedes les pasó o les llegó esa información, pero había una gran discusión acerca de cuál Biblia es la verdadera. Tenemos en tantas versiones que nadie sabe cuál es la verdadera ahora. Santo Dios. Hay de todos los colores y formas. Y todos comprando las últimas Biblias. Uno es una Biblia de estudio, otro es la Biblia de arcoíris y otra es la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Internacional y esto y lo otro y la... Dios santo. Tantas Biblias y la gente compra todas y ninguna les funciona. Ninguna. Es más, con comentarios, hay Biblias de estudio con comentarios y los pastores en vez de escudriñar las escrituras y conocer la verdad, solo copian los comentarios y las ponen en sus sermones y predican de eso sin saber si es verdad o no. Y se ha hecho un negocio tremendo de las Biblias. Hace un tiempo había una discusión acerca de, ustedes saben, y tal vez me voy a meter en problemas con algunas personas, pero hay una gran organización mundial, para no decir su nombre, una gran organización mundial que distribuye todas las Biblias del mundo, ¿sí? Una sociedad que se dedica a distribuir Biblias, ok. Resulta ser que todas las Biblias que ellos consideran buenas son las que ellos distribuyen. Resulta ser que hace unos años había una gran discusión entre la Biblia Reina Valera y la Biblia la nueva versión internacional. ¿Ok? Una gran discusión. Entonces, algunos hermanos, la información que salió, que divulgaron por Facebook o yo no sé por dónde, por las noticias, es de que esa Biblia, la nueva versión internacional, era una Biblia mala, que no deberían de usarse. Porque ahí hay cosas que se manipularon y tararara y tararara. ¿Ok? Mucha gente les creyó eso. Mucha gente les creyó eso. Y mucha gente comenzaron a deshacerse de las Biblias, la nueva versión internacional. Entonces me puse a investigar yo un poco más. Me puse a investigar. Y dije, qué raro. Algo no me calza aquí. ¿Por qué? Ok. Cuando los de esta sociedad dicen que la Biblia, ¿sí? La Biblia Reina Valera es la mejor. ¿Ok? ¿Ven el nombre ahí? ¿Ok? Dice que los que tradujeron eso era Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿verdad? Eran esos dos grandes hombres de Dios que tradujeron la Biblia. Ok, ok, muy interesante. ¿Saben quiénes eran estas personas? Monjes. Monjes. Unos monjes religiosos que se dedicaban a eso. Sacerdotes, monjes. Personas que se dedicaban a hacer eso. ¿Sí? Eran, en aquel tiempo ya existía la parte de la iglesia católica. ¿Sí? La iglesia católica. Y ellos eran sacerdotes católicos o monjes católicos. Ok. Entonces, aquí viene la cuestión. La sociedad esta dice que esa es la mejor Biblia, traducida por monjes católicos, ¿ok? Yo no tengo nada contra ni católicos, ni evangélicos, ni nada, excepto si no predican la verdad. Pero bueno, resulta ser que también me puse a leer quiénes tradujeron la nueva versión internacional. Adivinen quiénes fueron. Más de 500 pastores cristianos evangélicos. ¿Están escuchando? 500 pastores evangélicos cristianos evangélicos, se juntaron y por la experiencia vivida de cada uno de ellos en su idioma, ¿sí? En el idioma español, cada quien en su contexto, hicieron una traducción que se ajustara
al entendimiento que la gente tiene y al uso de las palabras que la gente tiene ahora. ¿Cuántas veces usted ha leído la traducción Reina Valera y no entiende unas palabras que salen ahí? Bueno, lo único que hicieron los pastores fue, a- a- era como darle una descripción de lo que esa palabra quiere decir en nuestro tiempo. ¿Ok? Para que las personas que lo lean puedan, oh, ya sé a qué se refiere esto. ¿Sí? Porque hay cosas que usted lee en el Reina Valera que usted no entiende. Yo era uno de esos, yo leía y no entendía nada por la pobreza, y esto es por la pobreza del vocabulario que tenemos nosotros. Sí, es una pobreza. Nosotros solo tenemos muy poco vocabulario que aprendemos. El castellano, el español es muy grande, muy rico en palabras, pero nosotros usamos muy pocas esas palabras. Entonces, lo que hicieron estos pastores fue traer esa riqueza de esas palabras y ponerla ahí para que podamos entender a qué se refiere esa otra palabra que está en Reina Valera. Ok, eso no era el problema. El problema radicó en que ellos querían que esta Biblia, estos pastores, querían que esta Biblia fuera de fácil acceso y muy barato a todos los creyentes. Porque en aquel tiempo no solo estaba la Reina Valera y la King James y otras, pero ellos querían que les llegara a todo mundo. Entonces, aquí es donde radicó el problema. La sociedad, como era la más conocida de todos, dijo, nosotros lo distribuimos. Y los estos dijeron, no, porque va a encarecerse. Y queremos que esto les llegue a todo mundo. Entonces, ¿qué creen que pasó? Entonces se comenzó a divulgar la noticia de que esta Biblia era una Biblia mala. ¿Sí? Esta es una Biblia que no deberían de usar. Ja. Ahí estaba el negocio, ¿ve? Y entonces han hecho esto de tal manera que ha traído confusión a las personas. El mal uso de este libro es lo que ha traído confusión a las personas, el mal uso. No lo que está escrito en sí, sino el mal uso. El mal, la mala interpretación que se le ha dado al uso del libro. Termino con esto que comencé. La intención de Dios acerca de su palabra era que esa palabra viva fuera encarnado en nosotros, fuera implantado en nuestros corazones, para que nosotros ahora esa palabra viva se convierta en esto que ustedes ven, en una palabra viva que se refleje al mundo. Y el reflejo de este mundo es Dios mismo, es Cristo mismo. Porque primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, dice que así como Él es, así somos nosotros en este mundo ahora. Cristo es la palabra de vida, sí, pero resulta ser que ahora, usted y yo somos cartas abiertas, epístolas vivientes, escrita para que el mundo conozca a Dios, para que el mundo vea a Dios y crean en Él. Aleluya. No que usted ande vendiendo libros. No, 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 no. Es que usted sea ese libro. Es que usted sea esa palabra viva. No que tenga todos los libros habidos y por haber. No, no, no. No que tenga la colección completa de Biblias. No, 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 señor. Aunque yo la tengo. Bueno, en la computadora tengo todas las versiones que usted quiera. Ahí las tengo todas. Y no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de la palabra viva de Dios en nosotros. Aleluya.
esa que transforma, que cambió a los primeros discípulos, cambió a los que siguieron y a generación tras generación, cambiando hasta nuestra generación, que nos cambió a nosotros y va a cambiar a la generación que viene delante de nosotros. Esa palabra de Dios que es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el corazón del hombre, los tuétanos, discierne cuáles son los pensamientos y las intenciones del corazón. Y todo esto viene de Dios. Todo eso nos ha sido dado por Dios. Aleluya. Que nosotros seamos esa palabra viva al mundo y que la palabra no solo esté escrita en papel, sino escrita en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras acciones y en las palabras que hablamos, en nuestros pensamientos, en todo. Que esa palabra esté siempre viva y poderosa en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la próxima semana seguramente seguimos con un poco más de este tema.